os améis unos a otros, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que os améis unos a otros. Amémonos de corazón, no de labios. La palabra de Dios dice así: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que nos hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor es nuestro corazón, es Dios. Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que Dios nos ha dado. Bien, hermanos, pues vamos a abrir nuestras Biblias allí en el pasaje que acabamos de leer, en la primera carta del apóstol Juan, en su capítulo 3. Téngalo ya a la mano, es el pasaje que vamos a estar viendo, y es importante que estemos atentos siempre a lo que Dios nos dice. Este pasaje, iniciamos allí en el versículo 11 a leerlo, y nos hace un recordatorio. El pasaje dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Lo que vamos a ver, hermanos, es simplemente un recordatorio de algo básico. A veces parece que nosotros ya sabemos todo, a veces parece que nosotros entendemos claramente todas las cosas, pero a veces es bueno regresar a las cosas más simples, las más básicas, retomar eso que aprendimos hace tanto tiempo, acordarnos de lo que aprendimos en la primaria o en el kinder y que parece que nosotros ya dominamos, pero es necesario dar una vuelta de vez en cuando en esas enseñanzas básicas, porque cuando va pasando el tiempo, a veces hasta las cosas más simples o se olvidan o empiezan a tergiversarse en nuestra mente y en nuestro corazón. Aquí el Señor nos recuerda algo básico. Es el mensaje que habíamos aprendido desde el principio. Esto no lo dijo meramente Jesús, eso está desde el Antiguo Testamento presentado para el creyente. Es el punto básico, que nos amemos ¿qué? Unos a otros. Fundamental. Y el Señor Jesús nos lo recuerda una y otra vez. Y los apóstoles nos lo recuerdan también a través de sus cartas. Y particularmente el apóstol Juan hace un recordatorio constante de esto. Particularmente aquí en la primera carta del apóstol Juan lo dice muchas veces. El sentido del amor que el cristiano debe tener debe ser la parte básica de su vida. Cuando Jesús se acerca con aquel joven y le pregunta, aquel joven le pregunta a Jesús: ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y le pregunta: ¿conoce los mandamientos? Y el joven le dice: ¿qué?
Sí, sí los conozco. Y en lugar de darle 10 mandamientos o de repetirle toda la ley, le presento un resumen excelente, ¿no? ¿Qué le dice? Amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como ¿quién? Como a ti mismo. Y Jesús le dice, no estás lejos, ¿no? El ser humano debe entender que en esto se resume toda la ley. Si usted quiere obedecer a Dios, ame al Señor de todo corazón. Lo cual es algo que no es posible del todo ver en la vida de una persona. Alguien puede decir que ama a Dios y podemos quizá creerle. Pero la forma visible de esto es cumpliendo el segundo punto. Amarás ¿a quién? A tu prójimo como a ti mismo. Amarnos unos a otros es algo sobre lo cual podemos hasta cierto punto fingir, pero la realidad es que siempre es visible si amamos a los demás o no. Y esto revela también cuál es nuestra relación auténtica con Dios. Si realmente amamos a Dios, si realmente amamos a nuestros hermanos, significa que tenemos salvación y vida eterna. Si no, en realidad es que somos unos mentirosos. Es algo que nos dice de una manera muy clara aquí y es de lo que venimos a hablar el día de hoy. ¿Realmente nosotros somos verdaderos hijos de Dios o no? Cuando yo era bastante joven, hace muchos años, me acuerdo que platicábamos con el grupo de jóvenes con el que nos reuníamos. En ese entonces los muchachos que iban allí a la iglesia con nosotros, la mayoría de ellos no habían sido creyentes desde jóvenes. Ellos habían conocido a Cristo en determinado momento. Los únicos que estábamos en el grupo que éramos cristianos desde chiquitos, desde niños, que íbamos desde bebecitos a la iglesia, era un buen amigo que era Ángel Rabicé y yo. Entonces nos poníamos a platicar de cómo habíamos creído en Cristo y de repente nos pusimos a platicar él y yo y decíamos, oye, ¿de veras seremos cristianos? ¿O nada más venimos a la iglesia así porque nos enseñaron desde chiquitos? Porque es la costumbre, porque siempre hemos sido cristianos. Bueno, hemos venido a la iglesia, ¿no? ¿De veras somos cristianos o no somos cristianos? Y nos cuestionábamos, ¿no? Y decíamos, bueno, pues que pues tú sabes mucho de la Biblia, pues es que tú esto, pues sí, pero ninguna de esas cosas son garantía de que hemos creído en Cristo Jesús. ¿Dónde se nota que realmente una persona es cristiana? Porque aprender mucho de la Biblia, hay gente que es muy sabia en el conocimiento de la Escritura, que conoce mucho de la palabra de Dios, pero eso no significa que haya entregado su vida al Señor Jesús. Hay personas que pueden ser muy piadosas y todos los domingos estén en la iglesia y estén sentados allí en el primer lugar y aparentemente sean buenos creyentes, pero eso no significa que sean verdaderos hijos de Dios. Solamente Dios y usted saben cuál es la verdadera relación que tenemos con Él. Si usted ha recibido a Cristo Jesús en su corazón, qué bueno. Usted un día se arrepintió de sus pecados. Un día aceptó a Cristo Jesús en su corazón, pero ¿qué tan real es esto en su vida? Y hay una forma en la que la palabra de Dios nos dice que esto se revela de una manera clara. En primer lugar, nos dice algo muy duro como cristianos, porque suena muy fuerte y a veces pareciera lejano a nosotros, pero es muy real. El versículo 12 dice, no como ¿quién? No como Caín. Ah, caray. Todos sabemos esa historia, ¿verdad? De Caín y Abel. Caín, siendo el primogénito, aquel que tenía la posibilidad de tener el lugar que ocupaba Adán, era el primogénito, él era el primero. Su hermano simplemente iba a estar siempre a su servicio, era el segundo lugar. Pero aún así, en su corazón surgieron tantos malos deseos, tantos errores, tantas mentiras, que simplemente llegó a aborrecer a su hermano, ¿hasta qué? Hasta matarlo. Y nos lo dice aquí claramente, no como Caín, que era del maligno, y mató a su ¿qué? A su hermano. Y aquí nos pinta dos bandos, hermanos. Usted o es de Dios, o es del ¿quién? Del maligno. Ah, caray, ¿se podrá eso? Claro que sí, hermano. Y quizás aquí hoy sentado en la iglesia desde tempranito, a primera hora usted llegó muy bien y está cantándole a Dios, pero en el fondo usted no es de Dios,
usted es del maligno. Ay, qué feo suena eso. Claro que suena horrible. Claro que no queremos pensar de nosotros mismos así, pero hay una forma en la cual esto se revela en nuestra vida. Hay una forma en la cual esto se revela en nuestra vida. Aquí dice que Caín era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran ¿qué? Justas. Caín mató a Abel. Caín mató a su hermano. Y a veces nosotros podemos decir, yo sería capaz de matar a mi hermano. Y la palabra del Señor nos dice que cuando nosotros hablamos mal de una persona, con eso es suficiente, es como que, como si lo estuviéramos matando. Cuando ignoramos a nuestro hermano, es algo que nos dice también aquí en 1 de Juan, cuando lo ignoro, cuando digo ese no vale nada, es como si lo estuviera ¿qué? Matando. Cuando le digo tonto, así, le digo tonto a mi hermano, es como si lo estuviera ¿qué? Matando. Hay muchas formas de matar, la única forma no es sacando un cuchillo o una pistola. Hay muchas formas de matar a una persona. Y muchos de nosotros nos comportamos como auténticos homicidas delante de Dios. Aquí en la relación de nosotros como iglesia, a veces llega a ocurrir que nos llegamos a aborrecer los unos a los otros. Aquí la palabra de Dios, en esta versión que tenemos, la Reina Valera, es muy, ¿cómo podemos decir? Muy educada. Y usa la palabra aborrecer. Pero en otras traducciones usa una palabra que nos suena más fuerte a nosotros. Aborrecer es una palabra muy fuerte. Pero la palabra es odio. Aquel que odia a su hermano. Y nosotros, pero ¿cómo voy a odiar si nada más me cae mal? No, no es que te caiga mal, hermano. Tú debes amar a tu hermano. Amarlo, la palabra es esa, amar. Y la palabra amar es una palabra poderosa en la Escritura. Amar es un poder tremendo, un poder que lleva a hacer cosas imposibles. Muchos de nosotros tal vez lo podemos entender o no, pero eso es el amor. No seamos como Caín, y nos lo marca, no seas como Caín. La palabra de Dios nos dice en el versículo 13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os ¿qué? Si el mundo te odia, eso no es raro, es normal, porque odiaron a nuestro Maestro que es Cristo Jesús, odiaron a nuestro Padre Celestial, odian a Dios, aunque nos suene feo. El hombre que no ama a Dios, odia a Dios. Nos suena feo, pero es así. Si el mundo te odia, pues no te extrañes, es normal. De eso no te preocupes, ya lo sabes. Pero encontrar dentro de la iglesia a alguien que te odia, ahí sí nos podemos rascar la cabeza muchas veces. ¿Cómo es posible? Si es creyente como yo, si es hijo de Dios como yo, si es mi hermano, si Jesús murió por él, si él aceptó a Cristo Jesús en su corazón, si él ya está transformado, si tiene el Espíritu Santo, ¿cómo me puede odiar? ¿Usted aceptaría que alguien lo odie aquí en la iglesia? Yo diría que no. Ha de ser terrible ese cristiano que lo mira a usted y lo mira con desprecio. Ha de ser terrible ese cristiano que lo mira a usted y lo mira con coraje. Ha de ser terrible ver a ese cristiano que lo mira a usted y lo mira con envidia. Pero es terrible mirarse al espejo y darse cuenta de que ese cristiano es usted. Usted es el que mira con desprecio, usted es el que mira con coraje, usted es el que mira con envidia. Cuidado cuando eso está pasando en nuestra vida, porque podemos mirar eso en los demás, pero habríamos de mirarnos de manera individual. ¿Cómo estoy mirando yo a mis hermanos? ¿Cuál es mi comportamiento? Que el mundo me odie no es raro, pero que yo odie a mis hermanos es una cosa terrible. Porque me estoy emparejando con Caín, aquel que es un asesino. Y puedo mirar y leer la Biblia y decir, ay, ese Caín, ¿cómo fue tan malo? Y aún Dios le habló y le dijo, Caín, no lo hagas, no seas tonto. Mira que es tu hermano, él va a ser tu servidor. ¿Qué ganas con matarlo? Caín jamás respondió a lo que Dios le dijo. Solamente escuchó eso. El pecado está a la puerta. Fue lo que le dijo el Señor, el pecado está a la puerta, solamente falta un paso para que lo des, resístete a hacerlo. Pero este hombre fue incapaz de entender el llamado de Dios. Cuidado con esto. Versículo 14. Nosotros, Dios se refiere a quién?
a los creyentes, a los hijos de Dios. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Tenemos esa seguridad, sí o no? ¿Y en qué lo sabe? Aquí lo dice, en que amamos a los hermanos. Ahí se nota. Usted, no, yo acepté a Cristo Jesús, yo soy cristiano, ¿y ama a sus hermanos? Pues no tanto. Entonces empiece a dudar. Empieza a dudar. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿qué dice aquí? Permanece en muerte. Usted podrá jurar que está vivo en Cristo Jesús. Usted podrá jurar que tiene vida eterna. Usted podrá jurar que Cristo Jesús cambió su vida. Pero mientras no cambie en este sentido, mientras no ame verdaderamente a sus hermanos, usted sigue ¿qué? Sigue muerto. Está engañado. Y muchas veces he hablado de eso aquí. Muchas veces he dado el mismo ejemplo. Tonto el ejemplo, pero es un ejemplo real, ¿no? Yo agarro y digo, miren, aquí una moneda, ¿no? Me la pongo en esta mano. A ver. ¿Dónde tengo la moneda? Y yo, ¿dónde la tengo? No sé dónde tengo la moneda. A ver, me engañé. ¿Soy un qué? Soy un tonto. Si la siento aquí en la mano, ¿cómo no voy a saber dónde tengo la moneda? Si yo me la puse mismo en la mano y yo sé que no la cambié, soy un tonto si no sé dónde está la moneda. ¿Me estoy engañando qué? Y el engañarse a uno mismo es la cosa más tonta que existe. Engañarse a uno mismo es la cosa más tonta que existe. Y engañarse en este sentido, hacerse pasar por cristiano, decir, no, sí, yo sí amo a Dios, pero soy incapaz de amar a mi hermano, entonces las cosas están muy mal. Soy un tonto porque me estoy engañando a mí mismo y estoy diciendo que amo a Dios cuando en realidad soy incapaz de amar a quien sí veo, como lo dice la palabra del Señor más adelante ya en el capítulo 4. El que dice que ama a Dios al que no ve, pero aborrece a su hermano que sí ve, pues entonces no ama a Dios. Tenemos que amarnos unos a otros y la forma visible, la forma en la cual nosotros podemos corroborar que somos salvos, como lo dice este pasaje, es que amamos a nuestros hermanos. El que no ama a su hermano permanece ¿en qué? En muerte. Y eso requiere un análisis personal, hermanos. Porque podemos decir, es que sí lo amo, me cae mal, pero lo amo. Le tengo una terrible envidia al hermano, pero lo amo, ¿no? Lo amo, de veras que sí lo quiero. No le quiero hablar ni lo saludo, pero sí lo amo, ¿no? O sea, eso es otra cosa, ¿sí? Es otra cosa. Y a veces fingimos nosotros mismos, nos hacemos tontos en ese sentido. Próxima que lo vea, ni lo saludo. Hay un pastor de la convención y me critica mucho de repente por ahí, ¿no? Es que ese hermano se lleva bien mal contigo, ¿no? Pero cuando lo ves, vas y lo abrazas, ¿no? ¡Qué hipócrita! ¿Qué tengo que hacer, hermanos? Tengo que, cada vez que lo vea, le escupo, lo pateo, ¿qué le hago? Pues tengo que decirle, ¿sabes qué? Voy y te abrazo. Y cuando él me saluda, siempre me dice, amado, ¿cómo estás, amado? Así, bueno, mi esposa lo conoce, amado, y ya me abraza. Pues sí, ¿por qué? ¿Somos hijos de Dios? Sí. ¿Nos vamos a encontrar en el cielo? Pues sí. ¿Cuánto tiempo? Pues toda la eternidad. Así con sus hermanos aquí en la iglesia, hermanos. A lo mejor a usted le cae mal el hermano, se le hace mala onda, es sangrón el hermano. Que lo aguanten en su casa, dice uno, ¿no? Pero ¿sabe qué? ¿Su casa dónde es? Aquí. ¿Y en el cielo qué? También va a ser su casa. Y usted lo va a tener que aguantar también aquí o allá, porque es su hermano. Cristo murió por él, sí. Cristo le salvó, sí. Y usted no es más valioso que él. Recuerde esto siempre. Tenemos que amarnos, porque si no nos amamos somos unos mentirosos y ni siquiera hemos creído en Cristo Jesús, ni somos salvos. No es que nos salvemos por amar a nuestros hermanos, nos salvamos por el sacrificio de Cristo y depositar nuestra fe en Él, pero el reflejo de eso se da en el amor que tenemos unos por otros. Ahí es donde se vuelve notorio. Hay una prueba clara. Y recuerde siempre, Dios nos pide amarnos unos a otros, pero también nos pide que amar a nuestros enemigos. Si Él no fuera su amigo, ámelo por ser su enemigo. Ámelo.
Es lo que Dios nos pide, amar a todos. Acuérdese, versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano, y cambie esa palabra aborrecer por odiar, que nos queda más clara a nosotros, pero las dos palabras son sumamente fuertes. Aquel que odia a su hermano es ¿qué? Homicida, es un asesino. Y sabéis que ningún asesino, ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él, refiriéndose a Cristo Jesús, Él puso su vida ¿por quién? Por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas ¿por quién? Por nuestros hermanos. Y tal vez no ha tenido usted la oportunidad, ¿no? Tal vez usted no puede decir, no, yo iba caminando en la calle y vi que iba pasando el hermano y luego atropellar un coche y me aventé y me atropelló a mí. Bueno, tal vez nunca se dé esa oportunidad. Pero hay formas en las cuales nosotros podemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Y aquí nos pone también un ejemplo simple, ¿no? ¿Cómo es ese ejemplo simple? Versículo 17. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su ¿qué? Su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y no se refiere a darle dinero al hermano, nada más, ¿no? Hay muchas formas en las cuales podemos utilizar nuestros bienes para servirle a nuestro hermano. De repente usted ve a una hermana que viene con batallas aquí a la iglesia, pues hay muchas hermanas ya adultos mayores, ¿verdad? Que les cuesta trabajo caminar. Y usted llega en su coche así, muy cómodo, ¿no? Se baja y todo, y ve a la hermana que apenas se puede bajar de la pecera y todavía la ve y dice, ay, pobrecita hermana, ¿no? Usted pues ni le pica el corazón ni nada y se mete tranquilo. Oiga, si usted tiene la oportunidad, ¿podrá ayudarle, sí o no? Pues sí. Ahí se manifiesta que usted puede dar su vida por el hermano, porque puede ayudar a esa persona. Y hay más de una forma en que podemos ayudar a un hermano. A lo mejor usted ve a un joven que está ahí batallando, ¿y por qué no has terminado la prepa? Es que soy muy malo en matemáticas. Y a lo mejor usted es físico matemático nuclear, ¿no? Y le puede explicar, pero dice, ay, pobre niño tan tontito. ¿Cómo no le puede entender eso de las matemáticas? Tan fácil que es. Pues también podemos, ¿qué? Servir y ayudar a nuestro hermano en esas cosas que suenan simples. Y como eso hay mil cosas más en las que podemos ser útiles a nuestros hermanos y se manifiesta el amor que tenemos para con ellos. Hay mil cosas que nosotros, y usted puede decir, pero es que yo no soy nada importante, nada grande. Hay mil cosas en las que usted puede servir a sus hermanos y mil cosas en las cuales puede servir al Señor. Ahí se manifiesta si realmente usted es salvo. Cuando usted huye del trabajo de Cristo Jesús, cuando usted no desea servir a Dios ni servir a sus hermanos, cuando usted se esconde, cuando uno pregunta, ¿quién puede? Y nadie levanta la mano, aunque pueda, aunque usted sabe que puede, pero dice, no, prefiero el tiempo ¿para quién? Para mí, porque el importante soy ¿quién? Soy yo. Los importantes nunca van a ser mis hermanos, el importante nunca va a ser Dios, el importante soy yo. Así que ese tiempo de descanso que tengo, así que ese tiempo que tengo para mí, pues es solo para mí. Cuando usted ama a alguien verdaderamente, a usted no le preocupa lo que da por él. Cuando usted ama verdaderamente, no importa cuánto tiempo invierte en esa persona. Cuando usted ama verdaderamente, usted pone todo a los pies de esa persona. Y cuando usted ama a su hermano, las cosas funcionan exactamente así. Usted hace lo posible por ver que su hermano esté bien. Nosotros tenemos que revisar esto. Porque tal vez yo digo, soy salvo, he creído en Cristo Jesús, pero no es notorio en mis actitudes. Pasamos por tiempos muy difíciles durante la pandemia y muchos estuvimos aislados. Ya pasó eso. Tal vez antes tu pretexto era, es que no puedo visitar a los hermanos porque me puedo contagiar o puedo contagiarlos. Y tenías razón, pero ya empezó a pasar ese tiempo. ¿Cuál será nuestro pretexto el día de hoy? Para no servir a nuestros hermanos y para no amarles. Debemos de buscar cumplir con lo que Dios nos pide. Recuerden que estamos revisando simplemente algo que es básico. Nos lo decía el apóstol ahí en el versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis recibido ¿desde cuándo? Pues desde el principio. Desde que eres cristiano lo escuchaste. Pareciera que es el primer mensaje que te dieron. Amaos los unos ¿qué? A los otros. Ámense. No hay forma de darle vuelta, es básico.
Podrás aprender después muchas otras cosas, sí, la justificación, la santificación, y empezar a estudiar teología muy avanzada, y empezar a ver no sé qué tantas cosas, sí. Pero lo primero es que ama a tu hermano. Es lo primero. Antes que aprender otra cosa, aprende esto. Recuérdalo siempre. Versículo 18. Hijitos míos, y ahí nos lo dice bien claro, no le demos vueltas. No amemos ¿qué? De palabra, ni de ¿qué? Ni de lengua. Ah, caray, ¿cómo somos buenos para eso o no? Se acercan los hermanos con nosotros. Hermano, mire, tengo tal problema, ore por mí. ¿Y qué le decimos? Sí, hermano, voy a estar orando por usted. ¿Y en la semana cuándo se acordó de orar? ¿De lengua? Es fácil, ¿no? Sí, voy a orar por usted, hermano. Y ya. Se necesita ¿qué? La acción. No de palabra ni de lengua. Haz algo por tu hermano, quizás solamente orar. Pero hazlo, pero en realidad hazlo. Comprométete con Dios, hazlo. Ora. Bueno, es un ejemplo. Hay mil cosas más que hacer. No ames de palabra ni de lengua, sino de hecho y ¿qué? Y en verdad. De hecho y en verdad. A veces somos bien románticos, hermanos, ¿no? Eso tienen muchos muchachos. Por ahí dicen que, como dicen, verbo mata carita, ¿no? Hay quien es muy guapo y puede ser muy atractivo, pero también hay quien habla muy bonito y con eso cautiva a todo mundo, ¿no? Ah, mira qué bonito habla ese muchacho. Y las chicas van con él porque habla muy bien, pero el problema es que nada más habla y a todas les dice, tú eres la más hermosa del mundo, eso le dice a uno, y a la otra ¿qué le dice? Pues lo mismo. Pues no sé cuántos mundos hay, pero todas son más hermosas que todo, ¿no? Y todas le creen. Y muchos cristianos, en muchos sentidos, en nuestra relación con otros hermanos, somos exactamente igual. Nuestra lengua es buena para hablar y para convencer, pero en los hechos las cosas no son exactamente así. Tal vez miras a tu hermano y le dices, hermano, he estado orando por usted, cómo lo quiero, cómo lo amo, y cuando se da usted la vuelta y platica con alguien que tiene confianza de manera distinta, le dice, uy, este hermano es de lo peor, uy, este hermano me cae regordo. Si supieras lo que hizo, ¿realmente ama usted a ese hermano, sí o no? Pues no. Siempre que oiga a alguien hablar mal de otro, tenga cuidado porque seguramente también está hablando mal de usted. Cuidado con eso. Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. ¿Quiere asegurar que usted es salvo? Viva como cristiano y ame verdaderamente a su hermano. Y usted estará seguro de que realmente es salvo. Pues si nuestro corazón, versículo 20, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Si tú te sientes mal, pues ¿sabes qué? Más que tu corazón está Dios. Qué bueno que te sientes mal. Qué bueno que tu corazón te reprende. Pero encima de tu corazón está Dios. Y si tú estás tranquilo en este momento, y dices, no, yo estoy en paz, pues más que tu corazón, tenemos confianza en que Dios puede hablarte. Y Dios te puede revelar que a lo mejor tú piensas que estás bien, pero no estás tan bien. Así que revisa las cosas. Ya vamos a terminar, hermanos. Versículo 23. Perdón, versículo 22. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Quieres pedirle algo a Dios? ¿Puedes hacerlo, sí o no? Sí. ¿Lo vas a recibir? Quizás sí, pero aquí nos plantea algo. Cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos. ¿Y qué más? Y hacemos las cosas que son agradables a Él. ¿Amas a tu hermano? Híjole, ¿qué crees que no? Pero entonces no estás haciendo las cosas agradables a Dios ni estás guardando sus mandamientos. Así que si le pides algo, pues no lo esperes necesariamente.
porque no estás cumpliendo con los mandamientos ni estás haciendo las cosas que son agradables a Dios. Si eres cristiano, revisa tu vida, porque quizás has estado pidiendo tanto tiempo, pero tu vida no corresponde con lo que pides. Crees que mereces lo mejor, te has creído que eres, como lo plantean ahora muchos, ¿no? Eres un príncipe, eres hijo del rey, te mereces el mundo, pero ¿sabes qué? Como no amas a tu hermano, resulta que ni eres príncipe, ni eres hijo del rey y nada más vives engañado. Revísate a fondo. Quizás tus peticiones están ahí guardadas porque ni siquiera le llegan a Dios, porque no pueden atravesar las cosas por Cristo Jesús para llegar al Padre, porque ni siquiera lo conoces. Ama a tu hermano. Entiéndelo bien. Versículo 23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Primera parte, ¿ya creíste en Cristo Jesús? Si es así, qué bueno. Primera parte, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y segundo, ¿qué dice? Y nos amemos, ¿qué? Unos a otros, como nos lo ha mandado. Muchos decimos, yo creo en Cristo, sí. ¿Quieres salir? ¿No quieres al infierno? No, no quiero. ¿Quieres ser salvo? Sí. ¿Quieres ir al cielo? Sí. ¿Puedes amar a tu hermano? No. Pues entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Queremos todo de Dios, pero no queremos emparejarnos con el corazón del Señor, porque es algo simple. ¿A quién de ustedes, vamos a ponerlo aquí, a quién de ustedes Dios aborrece? ¿A quién de ustedes Dios odia? ¿Saben una cosa? Él dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Y el versículo ahí de Juan 3 inicia con unas palabras que son hermosas. ¿Qué dice Juan 3 al principio? Juan 3:16. Hasta ahí. Porque de una forma tan grande, indescriptible, no hay forma de decir cuánto. ¿Qué pasa? Amó Dios ¿a quién? A todos los seres humanos. No excluye a nadie. Incluye ¿a quién? A todos. Y si Dios amó de una manera tan grande a todos, nosotros debemos estar en sintonía con Cristo Jesús. En la escuela dominical estamos hablando acerca de cómo fue creado el hombre y cómo entró el pecado en el hombre. Pero en ese estudio decíamos que el hombre fue creado con un primer propósito importante: ser la imagen ¿de quién? De Dios. Dios, cuando crea al hombre, lo primero que dice es que hagamos al hombre, ¿cómo dice ahí? A nuestra imagen y semejanza. Y dice que Dios creó al hombre, varón y hembra lo creó, ¿no? ¿A imagen de qué? De Dios lo creó. Y Dios es un Dios de amor. Y el hombre transformado por Cristo Jesús debería ser un reflejo completo de esto. Así como debemos vivir de manera santa, también debemos de vivir de una manera completa de amor, sin excluir ¿a quién? A nadie. Ya lo decíamos, ama a tu hermano. ¿Por qué? Porque es tu hermano. Y ama a tu enemigo. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús te lo pidió. ¿A quién no puedes amar? Pues no hay nadie que quede excluido. Tienes que amar, es parte de tu vida como cristiano. Y el mandamiento es: cree en Cristo Jesús, acéptalo en tu corazón, recíbelo como tu Señor y Salvador, pero también ama a tu hermano, quien quiera que sea, como sea. Tienes que amar. Es parte de ser cristiano y es parte fundamental de la doctrina cristiana. A veces damos muchos temas de doctrina amplísimamente y hay libros completos de teología que nos enseñan muchas cosas, pero poco tocan este tema, siendo que es un tema fundamental de la doctrina como cristianos. Es parte de la enseñanza que todo cristiano no debe olvidar nunca. Ama, ama, ama. Acuérdese, porque este es el mensaje que habéis oído desde ¿qué? Desde el principio. No lo olvides, es parte de lo que crees. ¿En qué crees? Nos pueden preguntar muchas cosas. ¿Sabes qué? Yo creo que debo amar a mi prójimo. Es parte de lo que yo creo y no lo debo olvidar. Es el mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos y permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Cómo sabemos que Dios está en nosotros? ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo está depositado en mí? ¿Cómo sabemos que Cristo Jesús murió por mí y me perdonó de mis pecados? ¿Cómo lo sé?
Y termina este pasaje con esta idea. Porque el Espíritu, por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu Santo de Dios habita en mi corazón, pero el resultado va a ser visible. No pienso que es algo simplemente guardado por los siglos de los siglos. Yo lo puedo saber y se manifiesta en el amor que tengo para con mis hermanos. Tal vez algunos de nosotros tengamos deteriorada nuestra relación y eso es normal. Cuando usted empieza a convivir con una persona, quisiéramos que nuestra relación fuera hermosa siempre. Quisiéramos que siempre fuera así. Esto pasa mucho cuando, por ejemplo, vamos a los campamentos con los muchachos, ¿no? Y entonces uno conoce a otros muchachos en el campamento, se trata 3, 4 días y ya se van. Y uno dice, ay, ese fue el mejor amigo que he encontrado en la vida. Pues claro, nada más lo conociste 4 días, ¿no? Pero ¿cómo dicen? Si quieres conocer a Andrés, vive con él, ¿cuánto? 1 mes, hasta menos, ¿no? Bueno, el pastor que teníamos antes se llamaba Andrés, ¿no? Entonces yo se lo aplicaba muchas veces. Vive con él un rato y vas a ver cómo la relación no es tan fácil, ¿no? Cuando nos casamos, mi esposa decía, ay, te amo más que todas las cosas. Y cuando dijo sus votos matrimoniales, no, pues, nada, no vamos a tener problemas nunca en la vida. No, pues como no, ya teniendo 1 mes casados, ¿a poco no había problemas? Y ya teniendo, ¿cuántos tenemos? 26 de casados, 25 de casados. Pues ya tenemos mucha historia de problemas. Es normal que los problemas se den, pero cuando hay amor, los problemas se pueden superar, ¿sí o no? Sí. Como creyentes debemos entender esto. A veces podemos tener problemas entre nosotros, sí. Van a surgir problemas, sí. Por 1000 cosas, por un malentendido o por un bien entendido. Problemas va a haber, pero debemos aprender a perdonar y amar como lo hizo Cristo Jesús. Jesús, ¿qué dijo cuando lo llevaron a la cruz? Las primeras palabras que tiene cuando lo clavan allí en la cruz, ¿cuáles son sus primeras palabras? Padre, perdónalos, ¿por qué? No saben lo que hacen. ¿Y sabían lo que hacían? Pues algunos más o menos. Perdónalos. Y a veces tengo que decir eso con respecto a mis hermanos. Señor, pues perdónalos. Y si Dios los perdona, pues claro que yo tengo que perdonarlos. Hay 1000 cosas como iglesia que a veces vamos a encontrar que deterioran nuestra relación. Y hay 1000 cosas en nuestra familia, porque también aquí hay padres, hijos, esposos, abuelos, que también a veces estamos chocando con nuestra familia. Y tenemos que decir que tengo que amar a mi hermano. Yo sé que es muy difícil mi sobrino, yo sé que es muy difícil mi hijo, pero tengo que perdonar. Tengo que corregir mi relación, porque es lo que Dios me pide. Y si nosotros hiciéramos esto siempre, las cosas podrían funcionar perfectamente en mi familia, en mi sociedad, en mi escuela, en mi iglesia. Requiero recordar una y otra vez lo que nos enseñaron desde el principio, que nos amemos los unos a los ¿qué? A los otros. Hermano, esta es la invitación hoy. El Señor te amó con todo su corazón. Tú tienes que amar a tus hermanos de la misma forma, es lo que nos dice la Escritura. Si tienes algo con un hermano, pues es oportunidad de arreglarlo. Ahorita vamos a tomar la cena del Señor en un momento más. Y recuerda que cuando llegamos delante del Señor a recordar el sacrificio que Él hizo por nosotros, debemos de pensar claramente esto. ¿Valió la pena que Cristo muriera por mí para lo que estoy haciendo hoy? ¿Realmente soy un buen creyente? ¿Realmente correspondo a lo que el Señor Jesús hizo por mí? Si no es así, es tiempo de reflexionarlo. No para que te alejes del Señor, sino para que te arrepientas y corrijas lo que debes hacer. Corrige lo que está mal. Es el llamado del Señor Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, como yo os he amado, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, como yo os he amado, que os améis unos a otros. Amémonos
amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Para cuando Cristo venga, nos encuentre apercibidos. Para cuando Cristo venga, nos encuentre apercibidos. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no te has reconciliado.